¿Qué onda? ¿Cómo están? Ya aquí esperando a mi queridísimo Juan Pablo Elorriaga para platicar hoy con ustedes de contar historias, storytelling. Mucha gente me escribió que estaba muy interesada en aprender de las historias y pues bueno, vamos a... Saludos Pato, Ma, Ana Karen, Lucía. Déjenme mando esta invitación a Juan Pablo, que se va a conectar a través de Fasma. Y, y bueno, pues ahorita acabo de platicar con Jorge Osuna, con quien tengo el podcast del Geek Consciente. Nos echamos un episodio especial de la Liga de la Justicia. Ya saldrá la próxima semana. Yo soy muy fan de DC, de Superman, y les va a gustar mucho. Parte de lo que platicamos es de la forma en cómo cuenta las historias. Muy bien, ya está ahí Juan. Vamos a ver. Ahí vamos. Andrea, saludos Pato. Espero verte pronto, mi querido Pato. Un amigo de toda la infancia. Desde que tengo 3 años te conozco. Juanito. Juan, aquí. Javi, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Qué Bien, hueso. bien. Pues no sé, estaba como confundido aquí con la aplicación y se me salió una. ¿Cómo Oye, estás? bien contento. Bien, muy ¿Me bien. oyes bien? Bien, te escucho perfecto. Hola Lala, saludos. Bien contento, fíjate que me interesa muchísimo conocer, platicar contigo de las historias, de cómo empezó esta pasión que tienes y este amor que le tienes. Platicaba pues, con parte del equipo y les preguntaba que qué es lo que más les gustaba de trabajar contigo, y era eso, la pasión que le pones a contar historias. Cómo los inspiras a que busquen lo mejor de la historia. Y en uno de los podcasts que hicimos ahora con Ale del Puente, el ejercicio que Ujú. nos puso, ¿no? De buscar algo y a ver qué encuentras, eh, creo que es parte de tu trabajo, ¿no? Y de lo que tú haces normalmente en, en Fasma, en tu arte. Sí, de acuerdo, pues sí, digamos que yo no, creo que no entré en esto por el hecho de contar historias, o sea, por sentirme un buen contador de historias. Más bien, eso fue algo que fui aprendiendo a hacer, ¿no? Conforme me metí, digamos, dentro del cine. Pero a mí lo que me llamaba la atención en sí del cine no era tanto la cuestión narrativa como el tratar de entender con mayor profundidad, pues, qué es la comunicación y qué es el ser humano en sí, ¿no? Hay algo que me atraía muchísimo del cine, que era esta capacidad de poder expresar sensaciones y cosas que normalmente o sea, que yo creía que eran imposibles de comunicar, ¿no? Que un libro jamás me dio, por ejemplo. Y eso lo fui como viendo en algunos, o sea, digamos que yo al intentar buscar un lenguaje que me permitiera expresarme de forma pues más profunda y comunicar ciertas cosas que estaba sintiendo en este momento de mi adolescencia, de repente descubrí el cine como un lenguaje que tenía esa capacidad, ¿no? Entonces siento que ahí fue mi ingreso como en este mundo, y posteriormente fui entendiéndole al asunto como de narrar, de las narrativas, ¿no? Y pues la importancia que tienen y la multiplicidad de narrativas que pueden abordar. Y ahí fui aprendiendo, digamos, a hacer eso. Pero realmente si tú le preguntas a alguien que me conoce, te van a decir que no soy un gran contador de historias. O sea, cuando salgo de viaje y me dicen, oye, ¿cómo te fue? Pues, suelo ser muy, muy escueto, digamos, ¿no? Yo Este, tengo una anécdota tuya porque ahí fue una de las partes en donde más he admirado lo que haces. Cuando estábamos platicando y veníamos en la carretera, después de visitas de trabajo, y te dije, oye Juan, creo que deberíamos de contar la historia del post-COVID.
Y creo que deberíamos hacer algo como, algo diferente, que podamos plasmarlo en la pantalla y que nos transmita esta sensación de lo que estamos viviendo. Te quedaste con la idea, la rumeaste un buen rato en el camino, en la carretera, y mientras yo estaba haciendo un ejercicio de café de ideas, terminaste y me dijiste, ya terminé. Cuando me contaste la historia, estoy totalmente de acuerdo con tus amigos, no eres un gran contador de historias en persona y en esto, pero eres un gran plasmador de ideas en el papel y en la forma de pasarlo al lente. Y creo que eso es lo que yo más admiro de ti, porque la forma en que tus ideas se conectan y lo plasmas en la realidad, que es lo que has hecho con Fasma, me parece fascinante, porque, o sea, desde qué significa toda esta historia de Fasma, creo que desde qué significa este sueño que tú tienes, desde cómo me ayudaste a entender Náufragos y a llevar a Náufragos a lo que es este podcast que busca despertar el conocimiento y el pensamiento en la gente. Eso eres tú, o sea, esa es tu forma de contar las cosas, y eso es algo que yo admiro mucho de ti. Pues muchas gracias, Teo. Y sí, si te fijas, volviendo como a tu ejemplo, en realidad yo no, o sea, casi nunca he abordado ningún proyecto que yo tenga que escribir sabiendo qué es lo que quiero hacer, ¿no? Te podría decir eso. Para mí la historia es como lo que se encuentra al ir metiéndote, ¿no? Dentro de un mundo. O sea, para mí esto se trata de mundos, o sea, de crear como... Se empieza por crear una atmósfera, ¿no? O sea, cuando yo escribo algo y tengo como como en este caso, ¿no? O sea, me dijiste, a ver, ve esto del COVID, y entonces ya, pues, ¿qué me hace pensar el tema del COVID? ¿Dónde estoy, no? Empiezo como por permitirle a mi imaginación caminar solita. Arrójame lo que estás viendo, lo que estás sintiendo. Entonces, ok, veo a un señor que está sentado en un café, ¿ok? Y en lugar de empezar a planear qué es lo que debe de suceder con ese señor, me meto en la cabeza de ese señor, me meto a observarlo, y solita la historia empieza a aparecer, ¿no? Y yo creo que esa es como mi forma de abordar pues casi todo lo que escribo, todos mis guiones y las narrativas que agarro. Esa es siempre mi estrategia, pero sí, la verdad es que reconozco que he tenido que aprender a estructurar, he tenido que aprender a armar como, pues, básicamente, pues sí, una estructura que se mueve de acuerdo a cuánto tiempo tiene que durar lo que voy a hacer. Generalmente es lo que rige la forma en la que yo tengo que decidir, sabes que ya me tengo que mover del lugar, ¿no? A partir de este momento tiene que... Pero antes de entrar ahí, para no naufragar, para no repetir náufragos, sino aterrizarnos en Café de Ideas, voy a seguir la estructura de Café de Ideas y que tiene que ver con algunas preguntas que yo te iré haciendo. Y la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿cuál es la primera historia que recuerdas que te hayan contado? ¿Que me hayan contado a mí? Es difícil el ejercicio. Sí, mira, lo tengo borroso, pero tuvo que ser algún cuento de los que leía mi mamá. Mi mamá no nos leía cuentos, nos hacía imaginaciones, así le llamaba, Qué ¿no? increíble. Yo no sé por qué decidía eso, tal vez le daba flojera leer o no tenía como un libro o como que le daba flojera repetir la misma historia o algo, pero siempre era, les voy a contar una imaginación, ¿no? A veces nosotros pedíamos cuentos, pero ella a veces nos decía, no, pues mejor hoy otra imaginación. De los cuentos no me acuerdo de nada, de las imaginaciones, pues tampoco, pero me acuerdo bien de que realmente eran abiertas. O sea, no se trataban de nada, no tenían una conclusión. Y yo creo que eso debió haberme impactado mucho porque suelo buscar ese tipo de historias. Me gustan las historias que no cierran, me gustan las historias que no tienen una moraleja, que no, las fábulas me parecían
aburridas. No me gustaba que me tuvieran que explicar qué quería decir el cuento. Entonces, no recuerdo la primera, pero sí recuerdo que ese fue muy eh, en mi contacto con el tema de la narración. Ahora, el tema de las historias, este tema de la estructura abierta, como tú lo mencionas, recuerdo muy bien que como lo mencionaste en su momento, hay formas de escritura, hay formas de estilos, se podrían decir, estilos en la forma de escribir. A ti hay uno que en lo particular te llama mucho la atención. ¿Nos podrías decir cuál es y por qué es ese estilo? Ok, el naturalismo, ¿no? Así es. Sí, yo no sabía que yo lo que hacía al escribir, que era básicamente esto que te platicaba ahorita, se llamaba naturalismo. Esto lo descubrí en la carrera y bueno, sus ejemplares más importantes son Balzac, Guy de Maupassant y bueno, y Chekhov, por ejemplo, en el teatro, ¿no? Hay varios ejemplos, pero bueno, son autores que básicamente lo que se proponen, bueno, no, Chekhov creo que es realista. Eh, Esto ocurre en la época del realismo, que eran pues narradores que intentaban ser muy fieles como a lo real. Esto implicaba, por ejemplo, no tener que cerrar una historia, no tener que evidenciar una estructura aristotélica, sino más bien acercarse a la forma de percibir la vida que podría tener cualquier ser humano, ¿no? Los naturalistas lo que hacen es experimentar con la literatura, es como se vuelven científicos, digamos, se preguntas de algo así como, ¿qué pasaría si juntamos dentro de una misma carroza a los estereotipos más polarizados, digamos, de la Francia del siglo XVIII, ¿no? Es por la de Sebo, de Maupassant. Entonces, ponía a estos personajes ahí y empezaba a imaginarse qué es lo que va a pasar, ¿no? Entonces, sobre eso va construyendo una historia que en realidad no tiene idea a dónde va a ir. Entonces, yo creo que mi aproximación a todo esto ha sido por ahí. Ok. Y esta forma de contarles historias, acabas de mencionar algo bien interesante, o sea, no tiene esta estructura aristotélica. Y algo que he aprendido contigo es que la forma de contar las historias tiene una estructura y tiene se podría decir que un tiempo, un enlace. Recuerdo muy bien en mis clases de oratoria que tenías que generar, por ejemplo, o sea, en la oratoria es eso, primero una apertura, luego la arenga y luego una llamada a la acción, que es la parte de la arenga, después un cierre, una conclusión y puedes cerrar con otra arenga que es esta llamada a la acción. Esta forma de discurso, de oratoria, es un discurso político, se podría decir. En el tema del storytelling, del contar las historias, también no existe. ¿Es correcto lo que estoy diciendo? Te perdí un poquito ahí al final, pero ¿qué fue la pregunta al final? O sea, la pregunta que esta estructura de contar historias, ¿de dónde viene? Porque lo han aterrizado en ciertos libros. Uno me lo recomendaste tú y lo recomendé yo en las redes, pero ¿de dónde viene toda esta parte de la historia? De contar las historias, la estructura. Uh-huh. Mira, pues, digamos que digamos que el ser humano siempre ha encontrado esto, pero si tenemos que como que señalar una época en la cual esto fue claramente dominado y se convirtió en una técnica, pues es en la antigua Grecia, ¿no? Empezando por la Ilíada y la Odisea, por todo lo que es Homero, y donde realmente se perfecciona es en la tragedia, ¿no? Pues con Eurípides, Esquilo, Aristófanes, todos estos pues, dramaturgos de la Grecia antigua son los que de alguna manera
exploran todo tipo de posibilidades y de vueltas que se le puede dar a esta estructura que finalmente termina definiendo Aristóteles, ¿no? En la poética. Entonces, él es el primero como en señalar pues que esta estructura consiste en 3 actos, existen estos puntos de giro a los cuales se les va a llamar anagnórisis, catarsis, bueno, todos estos momentos que tienen que ocurrir, digamos, dentro del trayecto del héroe o de la historia. Esto viene, pues, digamos que fue la primera teoría seria respecto a esta estructura, pero bueno, posteriormente esto nunca realmente cambió. O sea, nadie logró decir Aristóteles está mal, sino que se ha complejizado y mm, se le ha observado desde distintos lugares, pero al final yo creo que es imposible escapar de esta estructura. Al final todos caemos de ahí de una manera u otra, de una forma más original o más convencional o menos, pero yo creo que toda historia termina cayendo dentro de esta estructura, porque si no sería algo abierto, sería un bodrio infinito, ¿no? Entonces, no, es como cuando escuchas a alguien que, a ver, cuéntame, ¿no? ¿Qué pasó el fin de semana? Échame el chisme, ¿no? Y empiezan a perderse en los detalles y todo el mundo es como, bueno, dale, ¿no? Llega al punto, llega al punto. Llegar al punto tiene que ver con hazle caso a la estructura, o sea, sigue la estructura aristotélica, ¿no? Entonces, de alguna forma podemos tardarnos más, podemos perdernos un poquito en el detalle, pero tiene que estar al menos en un nivel, aunque sea muy oculto, pero se tiene que estar sintiendo que la historia va para algún lado. Si no va para ningún lado, no hay quien la aguante. O sea, es así. Oye, y esto que acabas de decir tú, que te gusta tanto la parte de las historias abiertas, ¿cómo logras dejar una historia abierta llegando a un punto? Eh, Mira, yo creo que no se trata de llegar a un lugar en sí, se trata de pasar por lugares, ¿sí? O sea, se trata de que haya transformación. Y esta transformación, bueno, puede estar al interior de la historia, como puede ser, pues para el lector, ¿no? O para el público al cual lo ha dirigido. O sea, mientras más te transforme a ti como espectador, una historia, pues más eficaz va a ser. Te voy a poner el ejemplo más claro que se me ocurre, que es David Lynch, ¿no? Que de hecho fue el director que a mí me hizo enamorarme del cine. O sea, las películas de Lynch no van a ningún lado. Muchas veces regresan a donde empezaron, muchas veces terminan perdidas en la nada, ¿no? Pero te van llevando por un montón de estadios, ¿no? Y todo el tiempo esta promesa de la que te hablaba, de que te lleva a algún lugar, de hecho nunca desaparece en su caso, ¿no? Es como que siempre está generando una tensión que hace que la obra en sí misma palpite y tenga una vida que se vuelve pues ya un gozo, es como la música, cuando te pones un disco que te gusta mucho, de estos que puedes repetir una y otra vez, pues realmente no esperas que te lleve a un lugar, ¿sí? Es sentarte a disfrutarlo, pero lo disfrutas justamente porque te pasa por muchas partes. O sea, te mueve emocionalmente, te excita, te relaja, te tensiona, te hace sentir como éxtasis, ¿no? Todos estos estadios, estos picos, es lo que para mí hace cualquier historia buena, ¿no? O sea, que es lo que hace que sea buena una historia, no el hecho de llegar a un punto. Oye, y esta parte que dices tú, de meterte, por ejemplo, a la cabeza de un personaje, que este personaje puede ser, como bien lo mencionas tú, creado o bien real, como lo hacía Balzac, que lo mencionaste, eh, tiene que ver con las experiencias y me recuerda mucho a la película de Slumdog Millionaire, esta película india, este personaje vive ciertas cosas durante la película
que lo hacen responder de forma correcta. No sé si la viste de manera, pero Sí. hasta ganarse su premio, ¿no? Esta parte a mí me parece fascinante en nuestras vidas. O sea, los elementos que pasan en nuestras vidas terminan siendo experiencias al momento de contar nuestras historias. ¿Esto cómo lo llevas tú? ¿Cómo llevas tus experiencias a contar tus historias? Ok, pues yo creo que es lo más importante de todo es eso, ¿no? O sea, creo que para poder hacer bien un trabajo, pues tienes que hablar de lo que conoces, ¿no? Especialmente en esto. O sea, no puedes hablar de lo que no conoces. Eso es una realidad. Entonces, en cierto sentido, literarias y pues de cine y todo esto, son una autobiografía de quien las crea. O sea, hay un aspecto autobiográfico. Eh, Tienes que tergiversarlo todo. Esa es la realidad. O sea, tanto el cine como la escritura, pues es mentir, ¿no? Es mentir, pero no es un mentir en el mal sentido, es mentir en el sentido artístico. El arte, yo creo que es una mentira. Siempre será así, porque es parte de la subjetividad. Pero, ¿qué es lo que purifica, digamos, esa mentira? Que estás aspirando a tocar una verdad. ¿Sí? Y tocar una verdad es pues, francamente imposible si no es por medio de tu subjetividad y de tu propia verdad y tu propia honestidad. O sea, no puedes hablar de lo que no conoces. En la medida en que tú tergiversas todo lo que ves y lo filtras por ti, ¿okay? Estás mintiendo, pero estás al mismo tiempo diciendo o aspirando a decir una verdad, ¿no? Que es la tuya. Entonces, sí, digamos que todo el tiempo estás recogiendo cosas de tu pasado y de tus aspiraciones y de tus emociones y de tu forma de percibir. Es muy complicado ponerte en el lugar de alguien más. Esto, por ejemplo, es algo que yo he descubierto que es muy padre, ¿no? O sea, el escribir con alguien más. En este caso, Rui, que es mi compañero coescritor, eh, es una experiencia muy distinta el escribir en solitario que con alguien, porque cuando escribes con alguien, esta forma tan propia de entender las cosas, pues se convierte más bien en un choque, ¿no? En un juego como de espadas, ¿no? En el que cada quien trae su tesis y al debatir y al ponerlas en juego, en conflicto, se crea pues una síntesis que ya es de dos subjetividades, de dos personas, ¿no? Entonces es un proceso distinto, pero también es algo muy enriquecedor y que da muy buenos resultados. Claro, y esta parte que mencionas tú de, 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 de llevarlo a lo subjetivo, de pasarlo por tu filtro, creo que es algo que vemos todo el tiempo en el cine, ¿no? O lo vemos en el arte y lo vemos en las cosas, pero lo que más me gusta de todo esto es que al momento de pasarlo por tus ojos, por tu filtro y plasmarlo en la historia que cuentas, esta historia toma vida y esta vida que crea la va creando cada persona que la va interpretando. Entonces, ¿cuál es el mayor reto de un artista o de un contador de historias o de un guionista para que la interpretación de lo que él esté haciendo se acerque a lo que quiere hacer él? Porque creo que es difícil. Sí, es muy difícil, pero justo yo creo que lo primero que hay que hacer es liberar la idea de que el espectador entienda las cosas como tú se las estás planteando. Ok, Yo creo que de entrada ese sería un error de principiantes, ¿no? Muy común, por el cual todos los que hacemos esto yo creo que en algún punto pasamos, ¿no? Que es el intento de ser completamente unívocos en la forma de escribir y de contar algo, ¿no? No se puede, o sea, hay que aceptar que el espectador va a llenar la obra con su propia subjetividad, ¿no? Este, eso por un lado. También creo que, pues, en eso está, pues, la magia, ¿no? O sea, al final del día,
el cine debe consistir en que tú logres plasmar algo que tú ves de la realidad de una forma en la que para ti es aceptable. No te tiene que importar el espectador. Hay una frase de un cineasta que se llama Robert Bresson que decía, o sea, algo así como el reto del cine es hacer ver una realidad como tú la ves a través de un mecanismo que no lo ve como tú lo ves. Una cosa así. Pero realmente eso es como la forma más fácil de decirlo y es complicadísima. Oye, Juan, te fijas, pero eso es la vida y nuestro actuar. O sea, nosotros actuamos con una verdad, actuamos con una forma, nos comunicamos de alguna forma, creemos que nuestra forma la va a entender cualquier persona y la otra persona está viendo otra cosa enfrente de ti por sus vivencias, por sus experiencias, por sus cosas y queremos plasmar nuestra verdad. Entonces, y encima está el mecanismo, ¿no? Que esa es la parte más complicada, que es lo valioso de la idea de Bresson. O sea, una cosa es, sí, yo veo esto y tú ves esto otro, pero al momento de intentar plasmar lo que yo veo, me voy a enfrentar a un mecanismo, llámese cámara de cine, por ejemplo, ¿no? ¿A quién no le ha pasado que dice, híjole, está padrísima esta escena en la playa, el sol se está poniendo así, ponte ahí para tomar la foto y te la imaginas y de hecho la estás viendo y dices, se ve increíble y sacas la cámara y es una cochinada, o sea, no te sale la foto, ¿no? Se ve oscura la persona o se ve completamente blanco el fondo. Bueno, ahí está, ese es el arte de la fotografía, ¿no? No, pues resulta que hay que meter un rebote de luz o que hay que rellenar la luz para empatar la cantidad, o sea, y empieza a involucrarse un montón de cuestiones técnicas solo para poder transmitir lo que tú estás viendo de forma muy, muy cruda, ¿no? A eso agrégale significado, simbolismo y etcétera, etcétera, etcétera. Pues bueno, estás en problemas, ¿no? creo que es parte de lo que me encanta de platicar contigo porque me estás llevando al punto al que yo te quería llevar. Y es el reto que tienes tú hoy en día como contador de historias. Porque muchas de las personas que te contratan en Fasma, Fasma cuenta con tres modelos de negocio, ¿no? Que es Fasma Agency, Fasma Cine y la parte de Fasma Academy, ¿no? Y parte de Fasma Agency, que te contratan estas empresas para contar historias, el reto está en eso, que la visión que tiene el dueño de la empresa la quiere transmitir a través tuyo y quiere que sea comprendida y entendida. Entonces, esta parte, ¿cómo superas ese reto? O sea, ¿cómo lo aterrizas y haces que sea un arte, sea un negocio? Hijo, pues es difícil porque aparte me lo preguntas en el momento en el que lo estoy haciendo y todavía no he sido exitoso haciéndolo. O sea, hablando claro, ¿no? O sea, si ya todo lo pasado quizás sería distinto, pero bueno, ¿cuál es mi estrategia actualmente? Pues mira, creo que se trata de modelar. Todo el tiempo es como ir haciendo pequeños ajustes en todas partes. O sea, como que yo la manera de aproximarme a todos los proyectos y la forma en la que he intentado muchas formas, es la realidad. O sea, ya me he equivocado varias veces y te podría decir que no me ha funcionado, ¿no? No me ha funcionado intentar forzar una visión, ¿sí? El hecho de decir, yo veo que esto es así y así debe de ser, y tratar de forzarlo y meterlo, no me ha funcionado. O sea, ahí se me han roto las cosas, se me ha ido la gente, he quedado a deber, y demás, ¿no? Entonces, lo primero es como hacerme de cierta flexibilidad y de tratar de los objetivos que tengo, llevarlos con una escala más abstracta para poder permitirle a lo concreto que sea flexible, ¿sí? Entonces, o sea, definir objetivos de tipo espirituales me ha servido mucho. Los objetivos de forma, digamos que no tanto.
esos suelen cambiar, ¿no? Entonces ahí me permito ser flexible. ¿Y cuál sería la diferencia para quien nos esté escuchando entre un objetivo de forma y un objetivo espiritual? Ok, por ejemplo, un objetivo espiritual es tener muy claro por qué haces lo que haces y por qué buscas, qué persigues, ¿no? ¿Cuál es tu objetivo no en el corto, mediano o largo plazo, en el plazo eterno? O sea, por qué estás vivo y después para qué vives y cuando sabes eso, entonces ahora sí, ¿qué relación tiene eso con esta actividad, ¿no? Entonces, cuando puedes definir eso, entonces ya no se trata, creo yo, de cómo lo voy a hacer. O sea, el cómo es muy variable, ¿no? Entonces, el cómo es lo concreto. Es decir, puede ser como, en algún momento dije, bueno, para cumplir este objetivo me tengo que ir a la Ciudad de México, ¿no? Y estaba terco con que me tenía que ir a México y de repente empiezan a presentarse formas nuevas, diferentes, que me abren otro camino. Me dicen, ¿por qué no por acá? ¿No? Entonces, ahí es donde esa flexibilidad ha sido muy importante, ¿no? Y de repente piensas, o sea, yo salí de la carrera con muy buenas relaciones, con gente que además de ser grandes amigos, pues son grandes técnicos y pues, expertos dentro de cada uno de su área de cine, ¿no? Y yo terco con que quería, pues, permanecer ahí y como que crecer a partir de ahí, cuando la vida, pues, nos llevó a todos por lugares muy distintos, ¿no? Entonces, a eso me refiero. O sea, como que el objetivo debe ser algo que no, el objetivo espiritual debe ser algo que no se transforme. O sea, eso es algo que tiene que estar ahí siempre. Es lo trascendente dentro de todo esto. Y lo otro, pues sí, es esta parte, la concreta, que yo, la verdad es que lo que he aprendido es pues hacer ajustes todos los días, ¿no? Y esos ajustes se hacen con base en justamente la brújula espiritual, ¿no? Es cómo me estoy sintiendo y qué tanto esto realmente se acerca a lo que quiero hacer. Habrán cosas que tengas que hacer que no te guste hacer, pero si tú puedes explicarte de forma racional por qué es importante hacerla, pues estás bien, ¿no? Vas por buen camino. Pero en el momento en que empiezas a hacer cosas que no te puedes explicar y que no te gustan y que no tienen relación con ese objetivo mayor, pues ahí es donde toca pues dar el timonazo, pienso yo. Okay. Me gusta mucho porque tiene que ver con esta cuestión de la honorabilidad y la congruencia que hemos hablado mucho tú y yo. ¿Cómo en este mundo en el que todas las historias tienen que generar un resultado y el resultado a veces tiene que ser monetizado o busca ser monetizado, que es parte de lo que a veces no nos gusta hacer tanto a nosotros, porque nos gusta más la parte de la academia, nos gusta más la parte del cine, pero en el tema de contar historias, hoy que tanta gente está interesada en aprender a poder contar su historia, este reto de monetizar las cosas, ¿tú qué opinas de esto? Pues es una realidad que nos toca vivir, o sea, puedo estar o no de acuerdo, pero eso es irrelevante, o sea, eso no se va a ir a ningún lado. Entonces, más vale que me adapte, ¿no? O sea, esa es la realidad. Y bueno, sí es claro que es el principal reto, pero ese reto o sea, la verdad es que yo lo agradezco mucho, o sea, siento que digo, ¿qué más hubiera yo querido? Tal vez, entre comillas, lo voy a decir, que haber contado con todo el capital y la plataforma para poder haber terminado la universidad y haber hecho mi primera película, ¿no? O sea, genial. Pero estoy seguro que hubiera sido una porquería comparado con lo que va a ser la que sea mi primera película. Por todo lo que me ha costado hacerla, por todo lo que me ha implicado y todos los golpes que me he dado en el intento, ¿no? Y la verdad es que hoy, o sea, me encuentro haciéndola y diseñándola como por tercera o cuarta vez, y cada vez es diferente, ¿no? Y cada vez hay una madurez mucho más grande. Y en este caso, o sea, pues, te lo digo tal cual, empezó, o sea,
mientras más recursos tenía, más complicada se volvía a nivel narrativo, a nivel encontrar esas pequeñas cositas, por ejemplo, ¿no? Porque el tener recurso, el tener facilidades, te hace perder de vista lo esencial, muchas veces. Y ahorita que estamos como volviendo al esencial y nos pusimos como meta, ¿sabes qué? Vamos a hacerla, pero con 500,000 pesos, o sea, que es nada. Sí, Entonces, o sea, estamos en unos problemas que el fotógrafo y yo es así, o sea, nos quedamos pensando, híjole, bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer? O sea, en esta escena en particular, o sea, no, pues nada más tenemos una toma, o sea, no podemos cortar. Entonces, tenemos una situación en la que pasan 5,000 cosas a la vez, ¿no? O sea, a un personaje se le está cayendo el jabón, por otro lado se está encharcando el piso mientras uno está cantando y diciendo cosas, mientras otro está por allá haciendo, y todo lo tenemos que mostrar en una toma. Y no en una toma así, el estilo, pues no sé, plano secuencia, archivo Lubeski, que se mueve la cámara. No, olvídate. O sea, ¿dónde vas a poner la cámara? y esa pregunta, esa dificultad, realmente está enriqueciendo el lenguaje de una forma increíble, ¿no? Es justo lo que más me gusta de lo que hoy en día he visto de tu trabajo. O sea, lo que hoy comunicas y expresas en lo que se ha logrado es que a través de estas limitantes, lo decía Guillermo del Toro, sus mejores obras fue cuando menos presupuesto tuvo, porque fue la forma en la que más lo retó a poder comunicar su mensaje. Y yo creo que es lo que más o sea, te ha pasado a ti hoy en día, que esta forma de poder transmitir eh, lo que para ti es lo importante, tiene que ver con un tema de legado, de dónde pertenece, de dónde eres, y todo eso se va hilando, o sea, y eso es lo que me gusta de lo que tú haces, o sea, hoy en día estás haciendo documentales, contando documentales de jóvenes deportistas que son apoyados por empresas leonesas, y la forma en cómo lo estás contando, pues ya lo vimos, lo presupuestamos en su momento y eran millones de pesos para poder hacer un documental, y este documental ya es una realidad, y tiene que ver con tu capacidad de poder contar la historia de forma muy sencilla. Y eso es algo que admiro mucho de ti. Sí, pues ¿qué te digo? O sea, tienes que trabajar con lo que tienes a la mano, ¿no? Esa ha sido quizás la lección más importante que me ha tocado aprender actualmente. Y yo fui a escuela de cine, ¿no? Entonces, al venir de una escuela de cine, creo que para mí ha sido más difícil el aceptar esta realidad, que es o sea, muchos jóvenes actualmente, que hay muchísimos que están estudiando cine, pues están estudiando en YouTube, ¿no? Y están estudiando que es así, que así es como hay que hacerlo. Pero yo fui a una universidad donde pagué una lana, donde tenían un montón de equipo, donde había pues luces de todas, dollies, cámaras, etcétera, lentes, todo, ¿no? Entonces me acostumbré a que así tenía que ser. Y la verdad es que romper ese paradigma, pues no lo hubiera podido romper si no fuera por el hecho de que, pues, empecé donde empecé, ¿no? De no tener recursos y tener que irme haciendo yo de mis cosas poco a poco. O sea, primero pues compré una compu, luego compré una cámara, luego, o sea, y así te vas haciendo de bichitos y de aparatos, hasta que pues un día ya estás haciendo algo con un poco más de calidad, ¿no? Lo importante y lo que le debo a la universidad fue que, pues, la verdad es que me dio muchas tablas en la parte teórica, que eso es lo que de repente a muchos chavos que están estudiando cine hoy, pues no le ven importancia, ¿no? Y es algo, o sea, tengo estos amigos, te digo, con los que estudié, que hoy trabajan en Nueva York, y dicen, es impresionante, o sea, como la dislexia cinematográfica que tienen, o sea, son unos cracks al momento
de setear una cámara y ponerte una exposición perfecta y toda la cuestión técnica, lo hacen maravillosamente, pero no hay lenguaje, ¿no? No hay lenguaje, o sea, no hay manera como de, de ir más allá de estas formas preestablecidas que se ven todos los días en la publicidad y en el cine y demás. Entonces, en ese sentido, yo sí agradezco un montón haber dado ese paso, haber empezado por ahí. Más sin embargo, pues me tomó, yo creo que otros 4 años aprender todo la parte práctica, ¿no? Oye, esta parte que dices tú de la estructura y la importancia de la estructura al momento de contar una historia, o sea, es que el contar la historia desde que lo escribes, también tiene que ver desde que lo proyectas, ¿no? Y desde que lo comunicas y lo editas. Esta parte de la estructura, ¿cuál crees que sea para ti lo más importante? O sea, ¿qué es lo más importante en una estructura al momento de contar una historia? Pues mira, al menos en una película, se edita 3 veces, dicen, ¿no? Se edita al momento de escribir el guión, se edita al momento de filmar y se edita al momento de editar. Entonces, eh, la estructura aparece y reaparece y se deshace en cada una de estas etapas. Entonces, eh, lo que hay que encontrar es lo que es sólido, lo que permanece a todas estas 3 cosas, ¿no? Es rara la vez que tal como se escribe una película se termina, ¿no? O sea, el parecido entre una cosa y la otra suele tener sus variaciones, tampoco siempre son tan radicales, pero creo que el encontrar esa estructura tiene que ver con pulir y con quitar paja y así, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita en un guión tiene que ser de alguna forma, decía Tarkovsky, que es pues, un cineasta que reflexionó mucho sobre esto, que debe ser algo casi perfecto. O sea, es muy importante que no sea perfecto, ¿no? No, Buñuel fue, perdón, el que decía esto, porque cuando vas con un guión perfecto, no hay flexibilidad, se termina esta parte. No hay opción editar y a equivocarte. Yo creo que eso es parte de Exacto. lo interesante, ¿no? Exacto, y los actores no tienen permiso de improvisar líneas y nada. Y si todo, o sea, vas hasta con temor al rodaje porque tiene que ser tal como está en el guión, ¿no? Entonces, esto lo aprendió Buñuel, dice que con Los Olvidados, que después decidió que ya no iba a hacer guiones perfectos, que no, además de que se pierde mucho tiempo en perfeccionarlos, pues se pierde la oportunidad de crear al momento de rodar y pues también hay un dolor, ¿no? Al momento de si violas eso, pues, sientes como que estás faltándole a una obra previamente hecha. Entonces, de entrada, el guión debe ser algo así inacabado. O sea, es como algo como un plano, pero sabes que a la mera hora quise cambiarlo, ¿no? Y está bien eso. Y se puede, el segundo momento en el que se edita es en el guión técnico, que es cuando ya estás pensando las tomas, ya estás pensando en una locación fija, o sea, un espacio tridimensional, y eso genera distintas variaciones, ¿no? Y pues finalmente en la edición, a lo mejor el editor dice, sabes que esto no funciona, lo voy a deshacer, lo voy a reconstruir de esta otra manera, ¿no? Y se ha ocurrido muchísimas veces eso. Entonces, al final de cuentas, la idea es lo esencial. La estructura está en la idea. O sea, es tener claro, y esto es bien difícil, el saber de qué se trata tu película, ¿no? O sea, es cañón. A mí todavía hoy me preguntas y digo, hijo, no sé. Yo lo quiero aterrizar contigo fíjate que a la vida empresarial, a la parte empresarial. Y yo creo que muchas veces nos casamos con una estructura y buscamos que las cosas sean como queremos que sucedan, como lo imaginamos en nuestra cabeza, y te das cuenta que la realidad te pega y empiezan a cambiar y tu visión y tu forma de ver las cosas de la empresa empieza a llamarle en este mundo del emprendimiento a pivotear. Entonces empiezas a moverte de un lado a otro y lo que tú creías que era en un momento una agencia de marketing digital se empieza a volver en una contadora de historias y esta contadora de historias termina siendo una academia para el desarrollo de personas en el arte, no lo sé. Si tú no te permites este cambio,
si tú no te permites esta flexibilidad, terminas frustrado. Y me parece bien interesante porque muchas veces la gente quiere contar sus historias como él se las imaginó, como él se las creó. Y la vida no es así. Y ese es el reto que tienes tú al momento de explicar a la gente que las historias se cuentan desde otro punto, ¿no? Sí, bueno, y esto tiene todo que ver con lo que hablábamos hace un ratito. ¿Cómo le hago yo para tratar de transmitir, pues, todo, o sea, pues justo, es igual, o sea, hay que encontrar esa semilla desde la cual partió todo, ¿no? Y esa es esa estructura esencial que yo, pues, en este caso, al momento de hacer una película, pues le llamas la idea, ¿no? O sea, ¿cuál es la idea? ¿De qué se trata la película? Lo tienes que y puede ser como muy acotado, como puedes extenderlo un poquito, pero al final de cuentas es lo mismo. O sea, si yo te digo que la película se trata es una historia de redención, ¿no? Esa palabra puede expandirse a una frase, ¿no? Puede expandirse a un párrafo, a un libro completo, a hacer pues, justamente la película. Pero eso es inmutable, ¿no? Entonces, al momento de las ediciones, de las múltiples ediciones y cosas, eso no debe de cambiar. Eso debe estar ahí. Porque si eso cambia, entonces sí estás en broncas, ¿no? Y que puede pasar. O sea, cuando la idea no es clara y solamente tienes clara la forma, que es otra forma de aproximarse a las historias, una que pues a mí me ha pasado, ¿no? Partir de un concepto. ¿Sabes qué? Se me ocurrió esta idea por ejemplo, de un personaje de un billete, ¿no? Un billete falso. Así pensé una vez la idea. Hizo un corto así que se llama Un billete hostil. Y se trata de la historia de un billete falso que va circulando y las cosas que le pasa que usa ese billete, ¿no? Digo, a mí me gustó el resultado, pero la verdad es que esa idea no da para algo demasiado increíble. ¿Por qué? Porque no es, o sea, te estás yendo a la forma, ¿sí? ¿Cuál es la idea de fondo? ¿De qué se trata? Bueno, pues a lo mejor es una historia de transformación de un billete, como que no. Entonces ahí está muy bien empezar por la forma, pero hay que encontrar el fondo, ¿no? Y el fondo es lo que al final del día permanece inmutable y hace que la historia pues conecte. Y es ese llegar a un lugar. Es decir. Y yo con esto creo que hay que profundizarlo, porque también nos pasa en nuestras personas. Estamos siempre buscando la forma y no nuestro fondo. Estamos buscando la forma de llegar a más, la forma de ser mejor conocidos. Y muchas veces estos mensajes y estas historias tan espectaculares en las películas o tan espectaculares en las grandes publicaciones o en las grandes publicidades, tienen que ver con el fondo y tienen que ver con que tocaron un sentimiento que apeló a eso, ¿no? ¿Cuál sería tu ejercicio para tratar de... Sé que es bien complicado, sé que eh, o sea, muy pocos lo logran, pero tienes que tener tú algún camino para encontrar esta búsqueda, o es tan a lo mejor es muy anarquista y no hay una forma. De encontrar el fondo, Sí. de dar con el fondo, la verdad es que creo que, pero al final del día es lo más fácil y lo más difícil al mismo tiempo, porque la respuesta está en ti. O sea, no tienes que buscar afuera. O sea, tiene que ver con que te preguntes por qué quieres hacer esa historia y no otra. ¿Por qué decides ese camino y no otro? ¿No? Al final del día, el hecho es ese, ¿no? O sea, bueno, puede haber el problema de que no sepas qué camino agarrar o qué historia contar. Ese sería otro problema. Pero Oye, si estás... hay algo que a ti te fascina, que es la UFC. Te encanta la UFC y te encantan las Sí. historias de estos peleadores, luchadores estoicos. ¿Por qué es la razón por la que te gustan estos luchadores? Por las historias, justamente. O sea, creo que en las peleas ves, y también me gusta mucho el box, que pues es para el caso es lo mismo, ¿no? Tienes, son historias que se enfrentan, ¿no?
Y bueno, además la UFC me parece todavía más maravillosa porque no es una historia, o sea, el contexto no es solamente occidente, o sea, el boxeo es muy occidental, se puede decir, como que nace en Inglaterra y lleva cientos de años en occidente, y digamos que todos los que entran al box pues van con una mentalidad occidental, ¿no? De estrategia, de esgrima, bueno, etcétera. Son técnicas de este tipo. En la UFC se abre a Oriente, se abre a todo el mundo, ¿no? Donde entran los luchadores de sumo, entran los de karate, los de taekwondo, y todos traen un espíritu, una filosofía, algo detrás que de alguna manera formó esa arte marcial y van a debatirla, ¿no? Eso fue, al menos en sus inicios, de eso se trataba la UFC. Entonces, ahí hay historias, ¿no? Y entonces todo el mundo que decía, no, bueno, es que el Kung Fu es la mejor arte marcial del mundo, se enfrentan contra un luchador grecorromano, bueno, y se fueron descartando, y así, y fuimos viendo efectivamente cuáles son las mejores artes marciales para el combate cuerpo a cuerpo, ¿no? Entonces, cada una de esas historias va sumando, porque además se va sumando y se va sumando como toda esta narrativa ya de ese deporte en sí. Pero lo que más me gusta es las historias personales de los peleadores. Hoy en día, ya que esto ya es un deporte, ya que hay técnicas reconocidas, ya que se modeló, digamos, toda la técnica, que ya no están peleando entre artes marciales para ver cuál es la mejor, sino que eso ya se sabe y ahora solo se aprende lo mejor que tiene cada una y se intenta innovar dentro de ese mundo. Pues tienes la historia del tipo malo, ¿no? O sea, que es hablador y que intenta, bulea, digamos, al oponente. Tienes la del tipo humilde, callado. Tienes el que trabaja duro y simplemente está ahí día con día en el gimnasio. Tienes el que nunca trabaja y es puro talento y se la pasa de fiesta en fiesta y todos ellos tienen algo que decir, ¿no? Entonces, al momento de ese choque, pues, se vuelve algo muy interesante. A mí eso es lo que me atrae, que cada quien está representando una filosofía, una forma de entender la vida sobre la cual han construido su técnica y pues todo lo que hacen, ¿no? O sea, todo lo que presentan ahí, no solamente en el octágono, sino en las charlas previas y en las ruedas de prensa y todo, es una puesta en escena de lo que ellos creen en ese momento, de lo que ellos ven como válido en ese momento, y lo llevan al extremo más extremo, ¿no? Que es el contacto físico. ¿Y qué pasa después de que termina la pelea? Que bueno, que hacen ajustes. Es espectacular eso. Que hacen ajustes, que cambian, que aprenden, que todos los que lo vemos, pues aprendemos también, ¿no? O sea, a mí muchas veces me sorprende, me hizo aprender cosas. Sí, yo me acuerdo de un cuate que se llamaba Lyoto Machida, ¿no? Que era este japonés que era todo zen y completamente enfocado como con este rollo súper oriental, o sea, de estilo Karate Kid, ¿no? Y lo hacía muy bien y le ganó a varios muy buenos y en un punto dices, bueno, nadie le va a ganar nunca, obviamente, este tipo está iluminado, o sea, ¿sí? Y luego pelea contra Shogun, que fue otro cuate muy sencillo, humilde, el tipo, o sea, podría ser tu vecino, me explicó, o sea, nada o sea, era alguien como que no ostentaba nada, no decía nada especial sobre sí mismo, solamente que le gustaba mucho pelear, que era algo que le gustaba hacer, y le gana, ¿no? Entonces ahí es de repente como que todo este show que tenía Mashida, de pasar de ser así el gurú, que todos creíamos que era el tipo inquebrantable de esta voluntad impresionante de casi un personaje como de Lao Tse, se convierte en un ser humano, en un fantoche, básicamente, ¿no? O sea, de un día al otro, ¿no? Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué se rompió? ¿Qué fue? Y nunca volvió a ser el mismo, ¿no? Entonces, estas historias, pues me parecen fascinantes, por eso me encanta, los deportes en general tienen eso, ¿no? Pero aquí se vuelve muy gráfico. Oye, Juan, ¿cuál es tu historia? Mi historia. O sea, tu historia, eres el tipo estoico, eres el tipo aguerrido, eres el tipo anárquico, ¿cuál es tu historia? Pues mira, yo te diría que yo comencé siendo un niño introvertido,
con mucha hambre de investigación, con muchas ganas de explorar el mundo, con muchos problemas para relacionarse socialmente al principio y que constantemente he tenido que aprender a hacerlo, ¿no? O sea, cada vez que me adapto a un medio y cambio de medio, me toca empezar como de cero y empezar nuevamente como por la introversión hasta ir ganando mi lugar y poder como salir, ¿no? Y esto ha sido como ir creciendo en nivel, digamos, mi zona segura. Básicamente creo que soy alguien pues que está buscando trascender en la comunicación, en su forma de impactar, o bueno, no impactar, sino de abrir puentes de comunicación. O sea, algo que persigo yo es eso, es la posibilidad como de tender una visión eh, muy profunda con las demás personas, ¿no? O sea, para mí siempre el reto de entablar una comunicación con la sociedad ha sido un reto muy grande, es algo que no me gusta, pero a la vez me encanta. O sea, no me gusta porque me cuesta trabajo, muchísimo, ¿no? Pero cuando lo consigo, me da muchísimo placer también, ¿no? Entonces, cuando escalamos ese problema que tenía ese niño, que en la escuela no quería juntarse con los demás y prefería estar recolectando hormigas, al punto de dar que ese niño se da cuenta que necesita de los demás y necesita integrarse para ser feliz, ¿no? Imagínate escalar esto a un nivel muy, muy grande, ¿no? Entonces, pues, en algún punto me di cuenta que necesitaba un medio de comunicación que permitiera eso. Y ahí es donde elegí primero la escritura y posteriormente el cine. Hay algo que me llama mucho la atención, porque es algo que te gusta mucho a ti, que es darle voz a los sectores marginales y amplificar la acción de los agentes de cambio. Es algo que a ti te mueve. ¿Por qué te mueve eso, Juan? Porque me conecto con eso, o sea, siento que hay gente que tiene muy claro este tema espiritual, del cual hablábamos, esta idea que tiene un propósito, tiene algo que quiere hacer, que le nace de lo más profundo, ¿no? Y muchas veces no tienen el medio, ¿no? O sea, porque es difícil, te digo, o sea, no cualquiera pues puede filmar, no cualquiera puede escribir, no cualquiera puede estructurar una idea, ¿sí? Y entonces creo que en ese sentido yo me vuelvo de utilidad para los demás, ¿no? Y cuando hay alguien que está intentando hacer lo mismo que estoy intentando hacer yo, pero desde otro lugar, y veo que puedo ayudarla a potencializar o amplificar o a darle forma a ese mensaje, pues eso a mí me da muchísimo placer. Me encanta. Te felicito te felicito muchísimo, porque aparte es parte de lo que tendríamos que, o sea, tenemos que buscar como comunidad. Juan, me quedan pocos minutos para terminar la plática. ¿Qué libro recomendarías para el tema del storytelling? ¿Uno solo o dos? ¿O tres? Eh, yo recomendaría Esculpir el tiempo de Andrei Tarkovsky, que en realidad bueno, es un libro de cine, pero habla de arte también, y es un libro muy humano que toca lo más esencial, que es esto. Cuando hablamos de fondo, creo que es el mejor libro que habla del fondo. O sea, por lo mismo tiene su complejidad. Y cuando hablamos de la forma, yo diría que el Save the Cat, ¿no? El Salvar al Gato, que es básicamente un manual, que ha sido muy criticado, pero no hay quien no lo use, ¿no? Es una maravilla, la verdad. O sea, si quieres pasos sencillos, si quieres una forma muy concreta, muy, muy clara de cómo estructurar, ese libro es realmente de mucha ayuda. ¿Qué libro o película cambió tu vida?
Yo creo que, pues, a ver, película hay dos. Es Pi, El orden del caos, y Mulholland Drive. Primera de Darren David Aronofsky, la otra Lynch. de David Lynch. Ok. Sí. Este, y libro, yo creo que, híjole, hay varios, sobre todo de filosofía. Yo creo que el que más me ha hecho así como trascender es Más allá del bien y del mal, de Nietzsche, o La genealogía de la moral, Ok, del mismo autor. también de Nietzsche. Ujú. Eh, ¿Qué libro le recomiendas normalmente a alguien? Mm, así alguien, quien sea, hijo, ¿cuál será tú? Mm, lo tengo ahí, pero Ok, bueno, otra pregunta. Pregunta rápido. ¿Guión o producción? ¿qué me gusta más? Ujú. Mm, muy difícil. Este, Decide. guión. Ok. Eh, ¿Mar o montaña? Uf. Me estás matando. Claro, No de eso sé, se trata. no sé. Honestamente no sé. No saber o saber. No saber. Excelente. Em, bueno, si pudieras pedir un deseo para que este mundo cambiara, ¿cuál sería? Mm, que vuelva el rock and roll. Y Rodrigo, me imagino. Oye, Juan, y finalmente para terminar el día de hoy, que me encantó, te conocí más, aprendí y creo que me gustó mucho la analogía de encontrar el fondo y sin pensarlo mucho. Creo que habrá que encontrar nuestro fondo, pero sobre todo algo que me gustó también es la parte de que hay que estar abiertos a no tener el guión perfecto en nuestras vidas. Eso es algo que te agradezco, que hoy aprendí mucho de ti. Y para finalizar es, si tú le pudieras enseñar algo al mundo, ¿qué sería? Algo, una sola cosa, que tú sepas hacer bien. Improvisar. Me encanta. Si, Sí. montaña o mar. Hijo, no sé, no sé. Por eso elegí no saber. O sea, para que me digas, nunca he sabido qué color prefiero. Los dos son mis favoritos. El rojo y el azul. Es la misma pregunta, montaña o mar. Ok, perfecto. Amo a Te, los agra- dos. te agradezco mucho y sabes que te quiero mucho, te estimo mucho y gracias por compartirte. Yo Gracias también, por Javi, seguirnos. muchísimas gracias. ¿Dónde te pueden encontrar, Juan? A mí, pues, me pueden escribir por Instagram o por Facebook o a mi WhatsApp, que igual ahí lo podríamos poner, pero también a través de la agencia de FASMA, FASMA Cine, FASMA Agency. Somos una agencia pues, producimos video y hacemos marketing y también estamos en la parte del cine haciendo historias, documental, películas, series, etcétera. Viene un proyecto increíble de la idea de todo el equipo, especialmente de Juan y de Mario, que se llama Panzas Verdes. Espérenlo pronto. Es un proyecto gastronómico, documental, y van a contar historias increíbles. Gracias, Juan, por todo. Te mando un fuerte abrazo hasta donde estés. Y me encanta Gracias, que Javi. hayas escogido no saber. Gracias, Javi. Un abrazote. Bye. Bye.